Buenos días, hermanos. Estamos aquí en la presencia del Señor y tenemos que estar gozosos que pues el Señor está con nosotros. Ahora es abril 18 del 2021 y el sermón de ahora se llama Tocar y Ver. Vamos a empezar a nuestro servicio dominical. Mi nombre es Antonieta Fernández y la iglesia se llama Iglesia Metodista Unida, Comunidad de Cristo. Comunidad de Cristo porque pues nosotros somos la comunidad del Señor. Oremos, hermanos, para ponernos todos en la presencia del Señor. Oh Padre bendito, todopoderoso, Señor, venimos gozosos ante tu presencia, sabiendo, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias por la vida que tenemos. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas cada día. Te damos gracias también por los problemas que tenemos, porque esos problemas son los que nos hacen más fuertes para poder vivir una vida, Señor, sabia. Gracias por tu palabra, porque de ella es la que aprendemos cuál es el propósito con el cual nos tienes en este tiempo. Gracias, Señor, porque ahora poco a poco las puertas se van abriendo y ya nosotros pues en mayo vamos a estar con nuestras puertas abiertas para poder hacer este servicio dominical en la iglesia. Gracias, gracias, Padre bendito. Perdona nuestros pecados, nuestras culpas, Señor, nuestras negligencias, porque hay mucho trabajo que hacer, Señor, y a veces no lo queremos hacer. Señor bendito, tú eres grande y poderoso. Ayúdanos a cada día, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a siempre ser fieles a ti y siempre, Señor bendito, amar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo. Oh Dios, gracias por tanto favor que obtenemos de ti. Bendito sea, Señor, todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús bendito. Amén. Vamos a leer la palabra, hermanos. La palabra del Señor viene del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 36 al 48. Entonces, la palabra del Señor dice así: Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue. Necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y
y vosotros sois testigos de estas cosas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven, hermanos, el sermón de ahora se trata del Evangelio de Lucas. Recuerden que la resurrección está, pues, ¿verdad?, en los diferentes evangelios, pero ahora lo vamos a escuchar. Hemos escuchado lo que Lucas tiene que decirnos. Oremos, hermanos. Padre bendito todopoderoso, que las palabras de mi boca, Señor, serán agradables a ti. Que todos los pensamientos, Señor, sean agradables a ti. Y que este sermón, Señor, te dé gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar, ¿verdad?, cuando las mujeres fueron a visitar la tumba. Y encontraron, pues, que la tumba estaba vacía. Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que estaba vacía porque nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor resucitó ese día y es una victoria para todos los cristianos que el Señor haya resucitado. De esta manera, Lucas, el Evangelio de Lucas, se parece mucho a Juan y a Mateo, ¿verdad?, en el cómo cuenta la resurrección. Las mujeres que habían seguido a Jesús y fueron a cuidar su cuerpo fueron los primeros testigos de la resurrección. Entonces ellos se convierten en los primeros predicadores de estas buenas noticias. ¿Y por qué predicadores? Porque cuando María Magdalena mira al Señor, el Señor le dice que vaya a hablar con los discípulos y que le diga lo que ha visto. Entonces todas las mujeres pues se fueron a hablar con los apóstoles o los discípulos y ellos, pues María les dijo, no se vio gran alegría en ellos porque pues ustedes saben que en esos tiempos la voz de la mujer no tenía mucha validez. Pero sí, cuando Juan y Pedro, ¿verdad?, vieron la tumba vacía, creyeron pues de que sí estaba vacía y que pues no sabían si el Señor había resucitado hasta que el Señor se presenta ante ellos y le dice, la paz del Señor sea con todos ustedes. Y ahí es donde ellos al principio se quedan asombrados, no hallaban ni qué decir, pero después de ese momento, cuando el Señor les muestra las manos, ¿verdad?, donde tenía los clavos, les muestra el costado que está herido, ellos creen. Y más que todo cuando el Señor pide algo de comer, ¿verdad? Ellos le dan la mitad de un pescado y le dan también un panal para que comiera. Eso es bien importante, ¿verdad?, que los apóstoles vieron que el Señor estaba comiendo. Entonces vieron que no era un fantasma o cosa que se pareciera. Era el Señor Jesús que había resucitado. Se les había recordado el mensaje del propio Jesús de que la muerte no tenía que ser el fin. Pero los hombres, con la excepción de Pedro, al principio no creían que valiera la pena prestar atención a su informe. O era demasiado extraño, estaban demasiado tristes para estar dispuestos a albergar una esperanza después de la crucifixión. Las mujeres pues le habían dicho que Jesús había resucitado y aún así pues ellos, ¿verdad?, estaban dudosos hasta que vieron a Jesús. Entonces sí ellos creyeron y lo reconocieron. Entonces, una vez que estuvo seguro de que sabían quién era, les recordó por qué estaba ahí. Les recordó que el Mesías no era un líder militar que declararía la guerra en nombre de Dios. El Señor no vino a eso. El Señor vino a dar amor, a enseñarnos a cómo vivir de una manera sin pecado, de una manera amando al prójimo
haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Con muchas caridades que se deben hacer en nuestra comunidad, con nuestros prójimos, con las personas pues que tienen problemas. Entonces es importante, ¿verdad?, que nos arrepintamos, porque el Señor dice que vino para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que lleguemos a sus pies limpios de corazón, arrepintiéndonos de todo lo que hemos cometido. Y pues no importa, hermanos, realmente cuánto usted ha pecado, no importa la cantidad de pecados que hayan sido, el Señor Jesús lo perdona. El Señor Jesús está con usted y lo ama. Usted es una obra maestra del Señor Jesús y Él lo ama. No importa si usted está en drogas, está en alcohol o si usted tiene otro tipo de adicciones como es la pornografía. Lo único que quiere el Señor es que se arrepienta y que ya no lo haga más, sino que siga adelante con una vida limpia. Y es cierto, es bien difícil lo que yo estoy diciendo, pero con la ayuda del Señor todos podemos hacer esa trascendencia entre estar en el pecado y luego empezar una vida con Cristo. Cuando empezamos una vida con Cristo no quiere decir que nosotros no vamos a pecar. No es eso lo que significa. Pero sí vamos a tener mucho cuidado en no pecar. Vamos a tener mucho cuidado en dar amor al prójimo, en cuidar nuestros hijos, llevar nuestros hijos a la iglesia para que conozcan de Cristo. Vamos a poder hacer caridades a la comunidad. Vamos a poder ayudar en la iglesia con tanto programa que hay para desenvolver programas orientados a la comunidad, orientados a las personas que necesitan, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia tenemos que damos comida cada otro sábado. Aquí nosotros, ¿verdad?, cada otro sábado estamos dando comida para la gente pobre y se necesitan voluntarios. Entonces estos voluntarios son los cristianos que ya saben que nosotros tenemos que sobrellevar el trabajo del Señor, ¿verdad? El que Él nos vino a enseñar. Entonces, después de que nosotros aceptamos a Cristo, después de que nosotros hacemos la meta de que no vamos a seguir en esa vida en la que estábamos, desde ese momento sabemos que debemos de amar al prójimo y empezar a ayudar a las comunidades. Entonces, ¿verdad?, es algo bien importante que nosotros sepamos qué es lo que debemos de hacer como cristianos. ¿Cuál es el propósito que el Señor nos da para que nosotros podamos ser los que llevemos el trabajo del Señor? También debemos de ser ejemplo para todo aquel que vive alrededor de nosotros. Ser ejemplo de mansedumbre, de humildad, de amor. Entonces, cuando nosotros damos ejemplo, las personas alrededor de nosotros siguen ese ejemplo. Y eso es lo importante, que todo aquel que esté con nosotros siga el ejemplo. Porque la resurrección de Jesús no es resurrección solo por ser, sino que la resurrección de Jesús nos da la victoria que nosotros al morimos nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu va a vivir eternamente. Y va a vivir de una manera en la cual el Señor va a venir, nos va a levantar y nos va a llevar a vivir con Él. Él va a ser nuestro gobernante. Así es que tenemos esa gran esperanza y esa es la esperanza de la resurrección. La resurrección es algo que se da exactamente para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros podamos saber que cuando morimos, nosotros vamos al cielo, nuestro espíritu no se queda perdido, sino que Jesús nos lo va a levantar y vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, la cuestión es que no solo los antiguos discípulos son testigos de la resurrección. Nosotros mismos somos testigos también de la resurrección de Cristo.
Nos hemos encontrado con Cristo de muchas maneras. Sabemos que hay algo divino, que es real y más grande que nosotros, y que hay un futuro justo, amoroso, que estamos construyendo con el Espíritu Santo. Probablemente no pedimos ser testigos, rara vez lo hace. Y sin embargo, aquí somos testigos del movimiento de Dios en este mundo. ¿Y cómo somos testigos? Pues como les expliqué, por medio del ejemplo, ¿verdad? Personas dicen que las personas de la iglesia son hipócritas. No son hipócritas, hermanos. Es que el cristiano no es que ya no va a pecar, pero sí va a tener la conciencia ahora de que no lo puede seguir haciendo, ¿verdad? Que si pecó, lo hizo sin ventaja, lo hizo sin pensarlo. Entonces, en la noche o el momento en que nos reconocemos pecando, nos arrepentimos y pedimos al Señor su perdón. Y de esa manera es con la cual nosotros caminamos con el Señor. Cuando hemos tenido un encuentro que se siente santo y lo hemos puesto en conversación con nuestras escrituras y tradiciones, cuando hemos orado al respecto y lo hemos hablado con personas en las que confiamos, o un par de explicaciones para nuestras experiencias santas, cuando el Espíritu Santo se mueve con nosotros, podemos sentir una sensación de iluminación. Incluso en momentos en los que es difícil comunicar lo que experimentamos, estamos llamados a intentarlo, ¿verdad? Entonces, como les decía, es importante que sigamos trabajando para el Señor, que sigamos caminando con el Señor, porque de esa manera es que Él ha querido que nosotros seamos sus discípulos, pero no solamente ser discípulos, sino que hacer discípulos, que otras personas también sean discípulos, seguidores de Cristo. Saldremos entonces para anunciar la buena nueva de nuestros encuentros con Cristo, para que el mundo entero sepa algo más sobre el amor y la justicia. Saldremos como testimonio del futuro amoroso de Dios. Incluso con nuestros miedos, nuestras dudas, seguimos siendo testigos, discípulos, que nos ayudemos unos a otros a vivir un santo llamamiento. Invitaremos a nuestra familia, amigos y comunidad a tocar y ver lo bueno que es el Señor. Amén. Hermanos, les quisiera pedir pues que sigan mandando sus peticiones de oración y escríbanos, ¿verdad? Después de este servicio está la información para que usted pueda agarrar ahí, pueda agarrar el nombre de la iglesia, la dirección, el teléfono. Tenemos servicios en inglés y servicios en español los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y a las 11, que es el servicio en español. Les deseamos pues de que se sigan comunicando con nosotros y pues oremos antes de despedirnos. Padre bendito, gracias por tus palabras que nos hacen fuertes, Señor, palabras de amor que sentimos en nuestros corazones tu presencia. Gracias, Señor, por el apóstol Lucas, quien nos está hablando ahora de tu resurrección. Bendito sea, Señor. Amén. Hermanos, que Dios Todopoderoso los bendiga, que la paz esté con ustedes, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y que su semana sea de santa bendición de nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano.